Hola, buenos días para todos. Este, bueno, un cordial saludo. Quería tomarme el tiempo para compartirles este video porque me han estado haciendo algunas preguntas con respecto a el tema de la inmersión sobre el asunto del mal y tomarme el tiempo para redactar alguna respuesta no me daría, digamos, la posibilidad de expresarlo en la inmediatez que es necesario. Entonces, quiero darle, digamos que la respuesta a estas preguntas a través de este medio. Esta es como la única vez que lo voy a hacer. La primera pregunta que se plantea es si Dios creó todas las cosas y me creó a mí, en el supuesto que el mal seamos nosotros mismos, los seres humanos. Entonces, ¿Dios creó el mal junto conmigo o el mal simplemente surgió de la nada como por arte de magia? Bueno, esta respuesta la dimos en el mismo curso y tiene que ver con que la Biblia, en cuanto a quién creó el mal, nos presenta unos poemas, ¿sí? Que es el diablo. Entonces, referimos a los textos que hablan del diablo, o sea, y podemos llegar a la conclusión que es un poema de una manera muy fácil por las metáforas que utiliza el texto. Un ángel, una luz bella que brillaba, es decir, una luz no es algo, no es algo literal, es una metáfora. Una luz, una estrella de la mañana, no quiere decir que la estrella, esa estrella de la mañana vino, o sea, esa esfera incandescente que está a millones de años luz de la Tierra, vino, ¿no? Es una metáfora. Entonces, es un lenguaje metafórico el que usan estos textos, que pueden estar, como lo explicábamos en la clase, relacionados con un gobernador en los tiempos en los que fueron escritos los textos, que se refiera a ese gobernador más que a un ser, que a una persona antropomórfica, como la que nosotros nos imaginamos o la imagen que nosotros hemos creado de un diablo. Ese es más o menos digamos que la respuesta que la Biblia nos da con respecto a la creación del mal. Entonces, no dice la Biblia cómo se creó el mal. Ahora, cuando leemos la Biblia de Jesús, nos damos cuenta que Jesús no se pone a pensar en cómo se creó el mal. Jesús no da la discusión, no le importa. Jesús no se pone a filosofar, bueno, si el mal lo creó Dios o el mal lo creó otro o el mal lo creamos nosotros, no, sino que en vez de, digamos, invertir ese tiempo, gastar ese tiempo en una discusión sobre cómo se creó el mal, Jesús lo que hace es confrontar el mal o afrontar el mal. Y la recomendación que le hace con respecto al mal es que venzamos al mal con el bien, es decir, la respuesta al mal debe ser el bien. Es como si nos dijera, no se concentren en saber cómo se creó el mal o si se creó o preexiste, sino que más bien enfóquense ese tiempo, esas energías, ese estudio en cómo contrarrestar el mal, cómo responder al mal. Entonces, cuando yo soy consciente que el mal puede ser externo, pero también interno, por cuanto nace en mí, por cuanto está en lo profundo de mi corazón, entonces yo puedo combatir ese mal, digamos que más, de una manera más acertada, porque entonces ya no estoy disparando a la nada con mi metralleta antimal, sino que estoy siendo más preciso en el ataque, entendiendo que el mal más grande nace de mí y el mal nace del ser humano. El que hace el mal, le nace en el corazón hacer el mal a otros. De manera que si corregimos el mal primero en nuestro corazón, pues después ya no tendremos que, y lo hablamos también ahí en la clase,
Nosotros tenemos la mentalidad de contrarrestar el mal o de contraatacar el mal una vez el mal se ha producido. Entonces reaccionamos. Tenemos, digamos, nos especializamos en esas respuestas, pero lo ideal es prevenir el mal, o sea, es atacar el mal desde la prevención. Y eso tiene muchos escenarios hipotéticos que podríamos explorar. Segundo, si Satanás no existiera, sino que yo fuera el mal, entonces ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar, a destruir? Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. ¿A quién se referirá esta cita? Asimismo, claro, el ladrón es una figura. Mire que la traducción que tenemos ahí no dice el diablo. En este momento no tengo disponible digamos que una, con exactitud la palabra, aunque la voy a buscar, denme un segundo, por favor. Bien, habiendo leído el Evangelio de Juan capítulo 10 versículo del 7 al 21, Jesús está hablando del buen pastor y él dice que aquellos quienes vinieron antes de él son ladrones y son asaltadores por cuanto no cuidaron de las ovejas como él cuida de las ovejas. Imagínate, aquí podemos hacer una lectura, una relectura de ese texto en mil escenarios, en el que Jesús dice, yo soy el buen pastor por cuanto yo doy mi vida por las ovejas. Yo estuve en una conversación hace poco con alguien en la que hablábamos que Jesús fue hasta la muerte, es decir, si Jesús no va hasta la muerte por su mensaje, sino que él se queda hablando con sus hermanos, con sus amigos y se guarda de ese final funesto, seguramente Jesús no hubiera completado la obra por la cual él estaba convencido a hacer. Nosotros podemos interpretar este texto como el ladrón Satanás, pero el ladrón es cualquier ladrón. Jesús está usando una sentencia general, un ejemplo, una ilustración para dar a entender un punto. Él dice, el ladrón, un ladrón, ¿a qué viene? A matar, a hurtar y a destruir. Se refiere a aquellos que estaban antes de él, que habían venido con mensajes, porque esto también lo vimos en la inmersión. Pareciera que Jesús se pusiera en el centro y dijera, lo que ustedes han creído hasta ahora, lo que ustedes han aprendido de Dios, las imágenes que ustedes tienen de Dios, bórrenlas un poco o déjenlas de lado un poco y véanme a mí, a la imagen que yo les estoy presentando. Si me ven a mí, ven al Padre. Y esto es muy interesante. Él le está diciendo, yo soy el Padre y el Padre es en mí. Entonces, ese Jesús que nos muestra y nos revela al Padre, nos está diciendo que Él no es el ladrón, sino que Él viene a darnos vida. Porque él dio su vida. Es muy interesante. Entonces, ¿cuál es el ladrón? El ladrón es todo aquello. El ladrón es el mal. Es decir, en ningún momento nosotros estamos ignorando, nosotros estamos quitando o negando la existencia del mal. El mal existe. Y puede que como lo hemos aprendido durante muchos años, el mal sea una persona, un ente eh, con características antropomórficas. Puede que sí. La pregunta que estamos lanzando es, ¿y si no? ¿Y si no es el mal? Si no es ese ser que sino que el mal somos nosotros. Nace de nosotros, así como cuando Jesús dice que lo que contamina al hombre no es lo que viene de fuera del hombre, sino lo que sale del hombre. Como cuando Pablo escribe que de dónde vienen los pleitos y las guerras entre nosotros, si no es de las pasiones que luchan dentro de nosotros. Es decir, si nosotros asumimos, si nosotros llegáramos a asumir que el mal somos nosotros, entonces más eficazmente podemos, como dije anteriormente, disparar ese mal. Ese ladrón, ¿quién es? Nosotros. Nosotros mismos nos robamos.
Si el ladrón no es el diablo metafórico que viene y me roba, sino que el ladrón es un señor X que por unas causas vino y entró a mi puerta, la rompió y me tomó las cosas. Ese es el diablo, ¿no? Ese es el mal. ¿Quién puso ese mal en esa persona? No sé, el hambre, fue víctima de abuso, eh, falta de formación, bueno, hay muchas causas, que como cristianos deberíamos enfocarnos en estas causas. Si un violador o un asesino lo es, ¿cómo podemos prevenir eso? ¿Será que la respuesta es satanizar, por ejemplo, las ciencias eh, médicas como la psiquiatría? ¿O disciplinas como la psicología clínica? O más bien desde estas herramientas podemos prevenir que se desarrollen violadores o asesinos en serie, psicópatas. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Porque es que llevamos orando y reprendiendo al diablo no sé cuántos años y el diablo no sigue haciendo las suyas. Siguen creciendo los índices de violencia, siguen creciendo los índices de asesinatos, siguen creciendo los índices de violaciones, siguen creciendo los índices de femicidios, de abuso a la mujer, siguen creciendo. Entonces, no es, en realidad, o sea, claro, nosotros por fe oramos y creemos que estamos venciendo, pero la realidad es que no estamos venciendo nada. Estamos venciendo por cuanto atacamos el problema de raíz. Entonces, esto es solo para pensar un poco. Continuemos con la siguiente pregunta. Un segundito, por favor, aquí. Bien. ¿Cómo puedo luchar contra mí mismo? Esta pregunta tiene algo muy lindo y muy interesante, y es el componente que necesitamos, como toda esta teoría puede hacerse práctica y puede hacerse vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Cómo puedo vencerme a mí mismo? Viviendo como Jesús. Es escuchar a Jesús. ¿Cómo escucho a Jesús? A nosotros nos enseñaron, tomen la guitarra, ¿no? Tomen y esté allí con la guitarra durante 2, 3 horas en su habitación, cantando y fluyendo y generando una atmósfera, y así escucha a Dios. Pero eso como, digamos, como expresión de fe, de contemplación y mística está bien, pero ¿cómo podemos nosotros escuchar al Jesús que nos dice que si lo observamos a Él o si lo vemos a Él, vemos al Padre? Pues viéndolo a través del Evangelio. En el Evangelio nos encontramos con Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo actuó Jesús frente a la mujer? De esa manera debemos actuar nosotros frente a la mujer. ¿Cómo actuó Jesús frente a los políticos corruptos? Frente a los tiranos, cómo actuó Jesús frente a los sistemas de poder patriarcales, cómo actuó Jesús frente a ellos, cómo actuó Jesús frente al leproso, cómo actuó Jesús frente al ciego, frente al necesitado, frente al pecador, la pecadora, cómo actuó Jesús frente a ellos, es la manera como nosotros debemos actuar y así nos salvamos. Muchas veces oramos en el nombre de Jesús y decimos, en el nombre de Jesús, y se torna una muletilla. En el nombre de Jesús se convierte en una muletilla, en el nombre de Jesús. Y lo decimos y decimos, Padre, oramos en el nombre de Jesús. O Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Y creemos que usar esa frase en el nombre de Jesús ya resuelve que estemos orando en el nombre de Jesús. Pero el nombre para el pueblo judío refleja la personalidad, es decir, orar en el nombre de Jesús es cuando nosotros, nuestra oración, nuestra vida está empoderada por la vida de Jesús, es decir, vivimos como vivió Jesús, pensamos como pensó Jesús, actuamos como actuó Jesús. Por eso Él es el referente. Claro, muchos amigos agnósticos y ateos me van a decir que es una tontería, que Jesús no existió, que es un personaje ficticio, creado, lo que sea.
y yo los aplaudo y les agradezco sus comentarios, pero pues soy cristiano, no hemos dejado de ser cristianos, por eso nuestro modelo de fe y de vida sigue siendo Jesús y él lo encontramos en el Evangelio, en las palabras de Jesús encontramos salvación para nosotros, una salvación que es inmanente, una salvación que es ahora, que es en este momento. Pues, ¿cómo puedo pelear? ¿Cómo puedo vencerme a mí mismo? Porque cada vez que yo, este, caigo en un pecado, me siento mal, viene un remordimiento y viene una culpa y vuelvo y caigo, pero no me levanto. Entonces, ¿cómo con Jesús me puedo levantar? Primero quitándome un montón de cargas y un montón de pesos de encima, de cosas que me enseñaron que son pecado y al final no tienen nada de pecaminoso porque cuando pasan por el tamizaje de amar al prójimo, de amar a Dios y de amarme a mí mismo, pues no estoy agrediendo ni a Dios, ni al prójimo, ni a mí mismo con este comportamiento, entonces no tiene por qué ser pecado. Entonces Jesús dijo que si nosotros conocemos la verdad nos hace libres, es decir, ya como lo hemos dicho también aquí en la inmersión, ya el pecado no es una lista de cosas. No vaya a discoteca, no tome trago, no vea los Power Rangers, no haga esto, no haga aquello, no. Sino que el pecado es una autorreflexión que me lleva a concluir qué es pecado. ¿Qué es pecado? Ya no es una lista de cosas que tengo que seguir, sino, repito, es una autorreflexión que me invita a pensar en qué cosas de mi vida, qué comportamientos me hacen mal a mí, hacen mal a otros, para yo poder desligarme de esos comportamientos, ¿no? Tomar distancia. Esa es la manera como Jesús nos salva, mostrándonos el amor al prójimo y cómo a través de ese amor yo puedo salir adelante, vencer, saltar, pasar los obstáculos. Es el amor. Así que hay que conocer al Jesús del Evangelio, hay que estudiar al Jesús del Evangelio, hay que hacerle preguntas al Jesús del Evangelio en las líneas del Evangelio, hay que releer el Evangelio para poder entonces encontrar esa manera, encontrar ese camino para poder vencerme a mí mismo. Así como dice el texto, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, hay que trabajar en eso, no es orar solamente, porque muchas veces pensamos que orando vencemos y resulta que oramos como un ejercicio contemplativo, como un ejercicio, una expresión de fe, pero al mismo tiempo tenemos que estar venciéndonos a nosotros mismos, cambiando comportamientos, y para poder cambiar esos comportamientos primero tenemos que ser conscientes de ellos. En primer lugar, tenemos que decir, este comportamiento está errado porque va en contra de la filosofía que Jesús me quiere transmitir, de la vida y de la conducta que Él me quiere dar. Cuarto, si el libro del Apocalipsis, y este tiene que ver con la pregunta que me hicieron a través de redes sociales, si el libro del Apocalipsis es un mero poema o escrito para la gente de la época de Jesús, ¿por qué nosotros tenemos esperanza de una segunda venida? ¿Por qué tenemos esperanza de una segunda venida? Porque la religión nos dio ese discurso, nos dio esa esperanza. ¿Para qué dicha esperanza? Porque si nosotros tenemos una esperanza después de la muerte, nosotros nos vamos a tranquilizar y nos vamos a conformar en esta vida. Ese es un discurso que le sirve al príncipe de este mundo, al sistema que nos oprime. ¿Por qué? Porque si no tenemos una conciencia de una vida después de la muerte, entonces vamos a luchar para mejorar nuestra vida aquí antes de morir. Pero si nosotros tenemos una esperanza de una vida después de la muerte, nosotros vamos a tener, digamos que una esperanza, una pasividad aquí para no reclamar nuestros derechos,
para no levantarnos en rebeldías, para no luchar en contra de aquellos que nos oprimen, porque pues allá en el cielo no habrán más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, y nos conformamos. Vamos a decir, no importa que suframos aquí, no importa que aquí nos persigan, no importa que aquí nos violen nuestros derechos, no importa que aquí nada de eso, porque en el cielo va a ser reivindicado todo, entonces nos va a dar una actitud pasiva en la tierra, en la vida. Por eso es que con respecto a la vida después de la muerte, que es un tema que no hemos visto aún en la inmersión, pero que ya vamos a tocar, con respecto a ese tema en particular, nosotros tenemos que podemos tener la esperanza de una vida trascendente y tenemos esa esperanza, pero debemos considerar la pequeñísima posibilidad de que tal vez no la haya. Y si no la hay, o sea, digamos que estamos seguros en un 99.99999% que sí la hay, pero ¿qué tal ese 0.000000001% de posibilidades de que no la haya? Si pensamos en esa posibilidad y la entendemos y resulta que al final no la hubo, entonces ¿qué hemos hecho en la vida? Perdimos la vida. Por eso es que los cristianos no valoramos la vida. A los cristianos y en Latinoamérica no nos importan las muertes de los campesinos, no nos duelen las muertes de los falsos positivos, por ejemplo en el caso de Colombia, no nos duelen las muertes bueno, de las víctimas de la guerra, no nos importa, porque pensamos que, bueno, ellos tendrán una vida después, pero ¿y si no hay esa vida después? El valor de la vida tiene entonces que tener mayor valor, perdón la redundancia, debemos valorar más esta vida ahora. Em, ¿Cuál sería el objeto de nuestra fe si no llegara a las bodas del Cordero? Es que el objeto de nuestra fe es Dios, Él es el objeto de la fe. No el miedo a un castigo eterno o el anhelo de un premio, sino que nuestra fe es Él mismo, es la relación con Dios, disfrutar la vida, vivir la vida en Jesús, disfrutar la libertad que Él nos dio, gozárnosla, ¿no? Eh, Ver a Dios en nuestros hijos, en nuestra esposa, en los hechos y en los actos en los cuales estamos envueltos en el día a día. Entonces, puede que sí haya unas bodas del Cordero literales, pero es que el Apocalipsis, ahí, yo tengo que recomendar al experto, digamos que alguien que ha estudiado juicioso el libro del Apocalipsis y es César Soto, teólogo chileno radicado en México ahora. Él tiene un estudio sobre el Apocalipsis maravilloso, incluso tiene un curso virtual sobre el Apocalipsis, pero es que al Apocalipsis hay que hacerle muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué, digamos, cuando nosotros leemos el texto de las siete, del monstruo o de la bestia con las siete cabezas y los 10 cuernos es un monstruo figurado? Es decir, las cabezas no quiere decir que haya exactamente un monstruo literal con 7 cabezas y 10 cuernos, sino que puede ser un reino, puede ser un gobierno, puede ser un imperio, puede ser un personaje o 7 reyes. ¿Y por qué entonces el arrebatamiento, por poner un ejemplo, ese sí tiene que ser literal? O sea, ¿dónde trazamos la literalidad de un texto? Si este sí es literal, si es un arrebatamiento donde viene literalmente Jesús en una nube y nos lleva, este, y no puede ser figurado, porque no el arrebatamiento puede ser que logramos, no sé, transformar la sociedad desde la misericordia y entonces logramos rescatar a todas las personas que eran víctimas de la opresión del mundo, las arrebatamos o las rescatamos del mal que las estaba agobiando. Por ejemplo, porque las bodas del Cordero no pueden ser también una construcción metafórica. Es decir, ¿quién nos dijo a nosotros, este relato sí es literal y este relato en el Apocalipsis es figurado? O en Daniel.
alguien un día nos lo dijo y nosotros no lo creímos. Entonces es tiempo de empezar a cuestionar todos esos textos, es tiempo de empezar nosotros a pensar en todos esos textos y repensarlos y releerlos. No tragarnos entero los textos. ¿M? Entonces, pues les dejo esta invitación a seguir leyendo. Me he extendido casi por 25 minutos hasta ahora. Sigamos en el curso y al final tengamos la posibilidad de tener una conversación más abierta. Un saludo para todos, un abrazo y sigo recibiendo sus inquietudes.